No comenzaste a existir cuando naciste. Tu madre te llevó en su vientre durante 9 meses. Viniste al mundo y lloraste por primera vez, pero, en realidad, ya existías antes de eso, mucho antes. Rudolf Steiner, ese gran visionario, contempló el lugar de donde venías. Lo describió con una precisión que ninguna doctrina religiosa ha logrado alcanzar. No es el más allá que te enseñaron en la doctrina religiosa. No es un Edén celestial con querubines. Es un cosmos vivo e inmenso, con esferas planetarias que se extienden desde la Luna hasta Saturno. Y tú, antes de nacer, atravesaste cada una de esas esferas. Trabajaste con seres espirituales que la mayoría de la gente ni siquiera sabe que existen. Elegiste a tu familia terrenal. Viste un resumen de la vida que tendrías y aún así decidiste venir. Y hoy vas a entender por qué. Lo primero que Steiner reveló es que la travesía entre una vida y otra dura mucho más que la propia vida terrenal. En promedio, entre 1000 y 1300 años. Eso significa que la vida que estás viviendo ahora es solo un fragmento minúsculo de tu existencia total. Es como si pasaras 1 hora despierto y luego durmieras durante todo un día. La vida en la Tierra es esa hora despierta. El período entre las vidas es ese largo sueño, donde el verdadero labor espiritual tiene lugar. Y es en ese extenso periodo que tu espíritu procesa todo lo que vivió, transforma experiencias en capacidades y prepara el terreno para la siguiente encarnación. Steiner explicó que las experiencias se transforman en capacidades de una forma muy precisa. Una persona que recibió muchas impresiones musicales durante la vida, pero no tenía oído musical para expresarlas, desarrolla, entre la muerte y el renacimiento, una tendencia del espíritu para buscar una encarnación en una familia que le proporcione el órgano físico necesario. La familia Bach produjo 29 músicos a lo largo de 250 años, porque espíritus de músicos necesitaban la forma específica del órgano auditivo que se transmitía por aquella ascendencia. De la misma forma, la habilidad matemática requiere un desarrollo especial de los 3 canales semicirculares en el oído, que se orientan en las 3 direcciones del espacio, y esto explica por qué la familia Bernoulli produjo 8 matemáticos de primera línea. Las capacidades no surgen de la nada. Ellas son preparadas durante siglos en el mundo espiritual, y después buscan el cuerpo físico adecuado para manifestarse. Pero antes de llegar ahí, antes de entrar en las esferas planetarias, el espíritu necesita pasar por un proceso que Steiner describió con detalles perturbadores. Justo después de la muerte física, el cuerpo etérico permanece conectado al espíritu por 2 o 3 días. Durante ese breve período, algo extraordinario sucede. El espíritu ve toda su vida de una sola vez, no como una película que pasa en secuencia, sino como un panorama simultáneo, todo al mismo tiempo, cada momento, cada decisión, cada palabra dicha, cada pensamiento que nunca se convirtió en acción. Y esa visión no tiene el filtro del ego. No te justificas. No encuentras excusas, ves todo con una objetividad absoluta, como si estuvieras viendo la vida de otra persona. Y en ese momento, el cuerpo etérico se expande. Steiner dijo que crece hasta abarcar toda la esfera de la Tierra, hasta donde el Sol alcanza. Te conviertes, por un breve instante, tan grande como el propio planeta, y después, el cuerpo etérico se disuelve. Pero deja atrás un extracto, una esencia concentrada de todo lo que viviste. Y esa esencia va a acompañar a tu espíritu por toda la travesía que viene a seguir. Calma, porque lo que acontece después de esa disolución es donde la mayoría de la gente se pierde.
Y es donde la verdad de Steiner se separa de todo lo que las doctrinas religiosas enseñaron. El espíritu entra en lo que Steiner llamó el Kamaloka. Esta palabra viene del sánscrito. Kama significa deseo, loka significa lugar. Es, literalmente, el lugar de los deseos. Corresponde a la esfera de la luna, y aquí es donde el espíritu vive nuevamente toda su vida, pero de atrás para adelante, de la muerte hasta el nacimiento, y a una velocidad 3 veces mayor. Una persona que vivió 60 años pasa 20 años en el Kamaloka. Y lo más perturbador es que, durante esa revuelta, el espíritu no duerme. Está plenamente consciente, más consciente, de hecho, de lo que estaba durante la vida terrenal, porque los filtros del ego ya fueron removidos. Y sin esos filtros, la realidad se revela con una crudeza que ningún ser humano encarnado consigue soportar. No vives tus acciones desde tu propia perspectiva. Las vives desde la perspectiva de quien fue afectado por ellas. Si causaste dolor a alguien, ¿sientes ese dolor como si fuera tuyo? Si trajiste alegría, ¿sientes esa alegría multiplicada? Steiner dio un ejemplo que eriza la piel. 5 jueces medievales que ejecutaron a un hombre. Ese hombre, en una vida anterior, había ordenado la muerte de ellos. En el Kamaloka, la conciencia de quien causó el dolor es transportada para dentro de aquellos que sufrieron. Y esa experiencia crea fuerzas de atracción que van a traer esas almas de vuelta juntas en vidas futuras. Y así es como el destino funciona, no como castigo, sino como fuerza magnética que une a quien necesita resolver algo juntos. Steiner también reveló que, en el Kamaloka, la disposición moral de la persona determina su experiencia. Quien vivió con moralidad se convierte en un espíritu sociable, capaz de conectarse con otros seres que también están en el Kamaloka. Pero quien vivió de forma inmoral se convierte en un espíritu aislado, cercado por barreras invisibles, incapaz de comunicarse. Steiner fue explícito sobre esto. Él dijo que un espíritu sociable trabaja fructíferamente para el progreso de la evolución, mientras que un hombre inmoral trabaja para la destrucción del mundo. Esto no es metáfora, es literalmente lo que sucede. Las acciones morales e inmorales no desaparecen con la muerte. Ellas se convierten en fuerzas cósmicas que afectan la evolución de toda la humanidad. Cada acto de bondad fortalece el tejido espiritual del cosmos. Cada acto de maldad lo debilita. Y en el Kamaloka, ves esto con una claridad abrumadora. Ves el peso real de cada elección que hiciste. Ves cómo tus acciones reverberaron por el mundo mucho más allá de lo que imaginaste mientras estabas vivo. Cuando todos los deseos ligados al mundo físico se agotan, cuando el espíritu termina de procesar cada apego, cada pasión, cada emoción no resuelta, el Kamaloka termina y entonces comienza la verdadera travesía. La travesía que ninguna doctrina religiosa describe con la precisión que Steiner describió. La travesía a través de las esferas planetarias del cosmos, donde cada esfera es un mundo entero, con seres propios, leyes propias y misiones propias. El espíritu comienza a expandirse por las esferas planetarias, y cada esfera proporciona fuerzas específicas que el espíritu va a necesitar para construir su próxima encarnación. Piensa en esto como una fábrica cósmica. Cada esfera es un departamento de esa fábrica, y en cada departamento un tipo diferente de material espiritual es añadido al espíritu. La primera esfera después del Kamaloka es la esfera de Mercurio. Aquí, la disposición moral del espíritu determina la calidad de la experiencia. Steiner dijo que espíritus con una disposición moral se convierten en espíritus sociables, capaces de conectarse con otros seres.
Pero las almas que no fueron buenas se convierten en espíritus aislados, como ermitaños encerrados en prisiones invisibles. La moralidad no es un concepto abstracto en el mundo espiritual. Es una fuerza real que determina si puedes comunicarte o si te quedas solo en una burbuja de aislamiento cósmico. Imagínate eso. La segunda esfera es la de Venus. Aquí no es la moralidad lo que importa, sino la conciencia religiosa. Y Rudolf Steiner no se refería a la religión institucional. Se refería a una apertura genuina a lo sagrado, a lo trascendente, a lo divino en cualquier forma. Almas que vivieron sin ninguna conexión con lo sagrado llegan a Venus y se sienten aprisionadas, como si estuvieran encapsuladas en una prisión transparente. Ven el cosmos a su alrededor, pero no consiguen tocarlo. Venus contribuye al espíritu la capacidad de amar. Y si no cultivaste una relación con lo sagrado durante la vida, esa capacidad queda comprometida en la próxima encarnación. Qué importante es la fe. Ahora presta atención, porque la próxima esfera es la más importante de todas. Y es aquí donde el Cristo cósmico entra en la historia. Y también donde se revela por qué Rudolf Steiner insistía en que la comprensión del Cristo no es una cuestión de fe, sino de necesidad cósmica. La esfera del Sol es el gran umbral. Es la esfera más amplia, más luminosa y más decisiva de todo el viaje. Aquí, el espíritu se transforma en lo que Rudolf Steiner llamó un ser solar, y el Sol provee las fuerzas necesarias para reconstruir el cuerpo etérico de la próxima encarnación. Pero existe una condición. Rudolf Steiner dijo que si el espíritu sintió algo de la realidad del impulso del Cristo durante la vida terrenal, un poder penetró en el espíritu, que lo capacita a encontrar el camino a través de la esfera solar después de la muerte. Sin esa conexión con el Cristo, el espíritu puede no conseguir navegar la esfera del Sol adecuadamente. Eso no significa que tengas que ser cristiano en el sentido institucional. Significa que necesitas haber tocado, de alguna forma, la fuerza de amor universal que el Cristo representa. Puede ser a través de la compasión, a través del sacrificio genuino por el otro, a través de un momento de amor incondicional, como el amor que sentimos por la Virgen de Guadalupe. El Cristo cósmico no pertenece a ninguna iglesia. Él pertenece al ser de cada ser humano. Y en la esfera solar, esa conexión se transforma en la llave que abre la puerta a las esferas superiores. Es la pura verdad. Después del Sol, el espíritu entra en la esfera de Marte. Y aquí Rudolf Steiner reveló algo sorprendente. Él dijo que el Buda trabaja en la esfera de Marte entre la muerte y el renacimiento. El Buda, que en su última encarnación terrenal alcanzó la iluminación y no necesitó más reencarnar, eligió servir a la humanidad desde la esfera marciana. Él ayuda a los espíritus a liberarse de la influencia de la opinión pública, de aquello que la gente piensa, de aquello que el mundo externo impone. Marte provee la capacidad de habla y de movimiento, la voluntad de actuar en el mundo, y el Buda ayuda a purificar esa voluntad para que ella sirva al espíritu y no al ego. Esta revelación de Rudolf Steiner es extraordinaria, porque muestra que las grandes tradiciones espirituales no están en competición. Ellas cooperan en esferas diferentes. El Cristo actúa en la esfera del Sol, el Buda en la esfera de Marte. Cada uno contribuye con una fuerza específica para la evolución de la humanidad. Y entre la muerte y el renacimiento, el espíritu entra en contacto con ambos, independientemente de la doctrina religiosa que profesó en la Tierra. El cosmos espiritual no tiene fronteras religiosas. Es un mensaje de unidad. La esfera de Júpiter viene enseguida.
Es una esfera de expansión mental. Aquí el espíritu recibe no solo la capacidad de pensar, sino la capacidad de pensar con sabiduría, de ver más allá de lo inmediato, de comprender los grandes ciclos de la evolución, de percibir cómo lo particular se conecta a lo universal. La diferencia entre una persona que piensa con estrechez y una persona que piensa con amplitud puede tener su raíz en la experiencia del espíritu en la esfera de Júpiter. Quien absorbió más fuerzas jupiterianas nace con una mente capaz de abarcar el todo. Quien pasó rápidamente por esa esfera nace con una mente más limitada, más presa al detalle. Aquí, el espíritu recibe sabiduría, capacidad de pensamiento, juicio claro, y también la visión amplia que permite comprender los grandes patrones de la existencia. Júpiter expande la mente del espíritu a dimensiones cósmicas. Y después viene Saturno, la frontera, el límite máximo de la expansión del espíritu dentro del sistema solar. Saturno contribuye con fuerzas relacionadas a la memoria y a la resistencia espiritual. Es la esfera donde el espíritu confronta el tiempo en su forma más pura, donde percibe que el tiempo no es lineal como parece en la Tierra, que pasado, presente y futuro son dimensiones que se interpenetran, y que el destino opera a través de esas dimensiones con una lógica que trasciende completamente la comprensión terrenal. En la esfera de Saturno, el espíritu ve sus vidas anteriores no como una secuencia, sino como un todo simultáneo, como cuentas en un collar cósmico. Cada vida es una cuenta, y el hilo que las une es el destino. Y es allá, en Saturno, que el espíritu comienza a percibir el patrón, el tema que se repite vida tras vida, la lección que aún no fue aprendida, la misión que aún no fue cumplida. Pero el espíritu no para en Saturno. Él continúa expandiéndose más allá de las esferas planetarias. Entra en la región de las estrellas fijas, en la región del zodiaco, y aquí el espíritu se encuentra con las jerarquías espirituales más elevadas, los tronos, que son los seres de la voluntad cósmica, los querubines, que son los seres de la sabiduría cósmica, y los serafines, que son los seres del amor cósmico. Estas jerarquías no son abstractas, son entidades vivas, inmensas, que operan en la estructura del universo. Cada estrella que ves en el cielo es la expresión física de uno de esos seres. El zodiaco entero es un cuerpo vivo de inteligencia cósmica, y el espíritu humano, al llegar a esa región, se transforma en parte de ese cuerpo. Rudolf Steiner dijo que en ese momento el ser humano se metamorfosea completamente, se transforma en una imagen del cosmos, deja de ser un espíritu individual y se transforma en una expresión del universo entero. Es como si te disolvieras en el cosmos y el cosmos se transformara en ti. Es algo mágico. Y entonces llega el momento más misterioso de todo el viaje, el momento que Rudolf Steiner llamó la medianoche cósmica, la medianoche de la existencia, el punto más profundo entre la muerte y el renacimiento. La medianoche cósmica es el punto de máxima expansión del espíritu, el punto de mayor distancia de la Tierra, y paradójicamente, el punto de mayor soledad. Rudolf Steiner describió que antes de la medianoche, el espíritu alternaba entre períodos de compañía espiritual y períodos de soledad creativa, pero en la medianoche, algo radical acontece. El espíritu alcanza su pico de vida interior, pero pierde completamente la capacidad de iluminar el ambiente espiritual alrededor. Ella contiene dentro de sí todos los mundos infinitos, pero no consigue percibir nada más allá de su propia esencia. Es un momento de oscuridad absoluta en medio de la plenitud absoluta.
Rudolf Steiner describió que antes de la medianoche, el espíritu alternaba entre dos experiencias. En los periodos de compañía, ella irradiaba luz del espíritu y percibía el mundo espiritual alrededor. Es un viaje increíble. En esos momentos de soledad, ella se refugiaba en su interior y experimentaba una rica actividad creativa interna. Esas oscilaciones se intensificaban cada vez más. La visión exterior se volvía cada vez más tenue. La vida interior se volvía cada vez más rica, hasta que a la medianoche, la visión exterior se apagaba completamente y el espíritu quedaba solo con su propia plenitud, sin referencia externa, sin otro ser que reflejara su existencia, completamente solo ante sí mismo. Rudolf Steiner llamó a esto el punto más significativo del desarrollo humano, porque es en esa soledad cósmica absoluta que el espíritu encuentra la motivación más pura para retornar. No por obligación, no por castigo, sino por amor. Amor a la tierra, amor a la humanidad, amor al labor espiritual que aún necesita ser hecho. Y en ese momento de oscuridad, algo brota desde dentro del espíritu, un deseo sagrado, no el tipo de deseo terrenal que busca satisfacción, un deseo cósmico que genera luz propia. Steiner dijo que esa añoranza se convierte en una fuerza creativa que ilumina las encarnaciones pasadas y despierta en el espíritu la conciencia de la necesidad de volver, de encarnar nuevamente, de retornar a la tierra para corregir errores, cumplir misiones y continuar la evolución. La medianoche cósmica es el momento en que el espíritu decide volver, no porque esté obligado, sino porque entiende, con una claridad que solo la oscuridad cósmica puede dar, que la tierra es el único lugar donde ciertas cosas pueden ser aprendidas. Ahora viene la parte que va a cambiar la forma en que ves tu propia vida. Después de la medianoche cósmica, el espíritu encuentra a los señores del destino. Los señores del destino son seres espirituales elevados que funcionan como arquitectos maestros de la próxima vida. Ellos no deciden solos, trabajan con el espíritu. Juntos, ellos traducen los actos morales del pasado en condiciones físicas del futuro. Y aquí es donde sucede la elección de la familia terrenal, de la nación, de la familia, del linaje hereditario, de las enfermedades que el cuerpo tendrá, de las circunstancias de vida que proporcionarán oportunidades para compensación del destino. Nada es aleatorio. Cada detalle es planeado con una precisión que el pensamiento humano terrenal no consigue concebir. Steiner dio ejemplos concretos de cómo esto funciona. La disposición y los hábitos de pensamiento de una persona afectan directamente el cuerpo físico de la próxima encarnación. Quien desarrolló conocimiento sobre los mundos superiores durante la vida se encarnará con un cuerpo cuyo sistema nervioso funciona de forma calma y centrada, pero quien vivió en un materialismo profundo, negando la existencia de cualquier realidad más allá de la materia, puede dar origen a graves enfermedades nerviosas e incluso a epidemias de locura en encarnaciones futuras. Esto no es un castigo divino, es simplemente la mecánica espiritual del cosmos. Los pensamientos no son abstractos, son fuerzas reales que moldean la materia. Y entre una vida y otra, esas fuerzas se cristalizan en los órganos del cuerpo que está siendo preparado. Steiner describió que en ese momento se forma una especie de germen espiritual. Una forma espiritual que es al mismo tiempo una imagen de toda la esfera del cosmos y un modelo de la futura cabeza que el ser humano cargará sobre los hombros. Esa forma maravillosa, creada en colaboración con los serafines, querubines y tronos,
se torna el arquetipo del nuevo cuerpo físico. Y ese arquetipo es permeado por la red de los actos no compensados, por el destino, por las deudas espirituales que necesitan ser pagadas. Y es esa red que da al arquetipo el impulso para descender nuevamente a la tierra. Steiner reveló otro detalle fascinante sobre ese momento. El espíritu normalmente encarna, alternando entre género masculino y femenino, porque las experiencias en un cuerpo masculino y en un cuerpo femenino son tan fundamentalmente diferentes para la vida espiritual que ambas las perspectivas son necesarias. En general, el espíritu encarna una vez como hombre y una vez como mujer durante el tiempo que el Sol tarda en recorrer una constelación zodiacal. Aproximadamente 2160 años. Eso significa 2 encarnaciones por constelación, pero Steiner dijo que a veces pueden ocurrir hasta 5 y nunca más de 7 encarnaciones consecutivas en el mismo sexo. Cuando eso sucede, es porque hay una razón del destino específica, una misión que solo puede ser cumplida acumulando experiencias de un único género durante un largo periodo. ¿Y recuerdas la expansión por las esferas? Ahora comienza la contracción. El espíritu rehace el camino de vuelta. Pasa por Saturno, Júpiter, Marte, Sol, Venus, Mercurio y la Luna, pero ahora en la dirección opuesta, y en cada esfera, ella cosecha sustancias espirituales que van a componer sus nuevos cuerpos. El primer cuerpo en formarse durante el descenso es el nuevo cuerpo astral. Steiner usó una analogía impresionante. Imagina limaduras de hierro esparcidas sobre un papel. Si mueves un imán por debajo, las limaduras se organizan en formas y líneas siguiendo las fuerzas del imán. De la misma forma, la substancia astral es atraída y organizada por las fuerzas que el espíritu desarrolló en vidas anteriores. Esos nuevos seres en formación, dijo Steiner, aparecen al vidente como formas de campana que se abren hacia abajo y se mueven por el mundo astral con una velocidad tremenda, buscando padres adecuados. Después viene el cuerpo etérico, y aquí el espíritu no depende solo de sí mismo. Seres llamados espíritus de los pueblos ayudan a moldear el cuerpo etérico, conectándolo al cuerpo astral y a un linaje específico. El espíritu atrae fuerzas del éter universal y lleva consigo, en el cuerpo etérico, una especie de imagen del cosmos. Y entonces viene la elección de los padres. Y aquí Steiner reveló algo que sorprende. Los 3 cuerpos guían esa elección de formas diferentes. El cuerpo astral atrae al espíritu particularmente hacia la madre, que provee imaginación, pensamiento y fantasía. El yo, el espíritu, atrae al espíritu hacia el padre, que provee voluntad y perceptividad. Y el cuerpo etérico atrae al espíritu hacia un pueblo y un linaje familiar específicos. Puede suceder que el cuerpo astral sea atraído por una madre, pero el yo rechazar al padre correspondiente. En ese caso, el espíritu continúa buscando, continúa girando por el mundo astral hasta encontrar la combinación que mejor se ajusta a su destino. Y esa combinación nunca es perfecta. Steiner dijo que los padres encontrados son siempre relativamente los mejores y más adecuados, nunca ideales, porque la perfección no existe en el mundo físico. Eso explica por qué tantas personas sienten que no encajan en su propia familia, por qué sienten que son diferentes de sus padres y de sus hermanos, porque tú no eres idéntico a tu familia. Tú eres un espíritu cósmico que eligió aquella familia como el mejor instrumento disponible para cumplir su misión. El cuerpo que tus padres te dieron es un vehículo, un instrumento. No eres tú. Tú eres el ser que vino de las esferas planetarias, que trabajó con jerarquías cósmicas, que vio el panorama de su vida antes de nacer y dijo, sí,
El cuerpo es el traje. Tú eres quien lo viste. Y cuando tú entiendes eso, la relación con tus padres cambia. Tú dejas de exigirles lo que ellos no pueden darte y comienzas a agradecer por lo que ellos te dieron. El cuerpo, el vehículo, la oportunidad de estar aquí, de pisar esta tierra, de continuar la evolución que comenzó hace miles de años, en las profundidades del cosmos, mucho antes de que tuvieras un nombre, un rostro o una historia terrenal. Ahora presta mucha atención, porque lo que voy a contarte ahora es el momento más crítico de toda la jornada. Y quizás explique sensaciones que has tenido desde niño y nunca supiste de dónde venían. Aproximadamente en la tercera semana después de la concepción, acontece algo que Rudolf Steiner dijo ser tan importante como el momento de la muerte. El espíritu ya entró en el cuerpo etérico, pero aún no se ha conectado completamente al cuerpo físico. Y en ese breve intervalo, tiene una visión, una previsión de la vida que está a punto de vivir. No todos los detalles, sino un panorama general. Siente si la vida será feliz o infeliz, si traerá más sufrimiento o más alegría, si la misión será pesada o ligera, y es en ese momento que el espíritu puede dudar. Steiner dijo que si el espíritu pasó por experiencias muy traumáticas en vidas anteriores, puede recibir un choque en ese instante y resistirse a entrar completamente en el cuerpo físico. Si eso sucede, la conexión entre los cuerpos no se establece plenamente, y eso puede explicar, según Steiner, ciertas condiciones de desconexión que la medicina moderna no consigue explicar completamente. Personas que desde niñas se sienten desplazadas, que sienten que no pertenecen a su propio cuerpo, que cargan una tristeza sin causa aparente. Puede ser que en el momento de la previsión, el espíritu haya visto algo que la asustó y entró en el cuerpo con reservas, con miedo, con una parte de sí aún resistiendo. Rudolf Steiner también enseñó que existen espíritus más avanzados que hacen este proceso de forma consciente. Los iniciados, los grandes maestros espirituales, no pasan por la bajada de forma automática como la mayoría de los espíritus. Ellos dirigen conscientemente la formación de su cuerpo físico entre la muerte y el nuevo nacimiento, mientras que el ser humano promedio realiza inconscientemente entre el nacimiento y la muerte lo que el iniciado realiza conscientemente entre la muerte y el nuevo nacimiento. El iniciado construye deliberadamente su nuevo cuerpo, elige cada detalle, calibra cada órgano, y por eso algunos grandes maestros espirituales exhiben una semejanza física marcante a través de diferentes encarnaciones, porque el mismo espíritu consciente está moldeando el cuerpo con la misma firma en cada vida. Steiner dijo que cuanto más avanzada el alma, más control tiene sobre el proceso de encarnación, y que el objetivo final de la evolución humana es que todo espíritu llegue a ese nivel de conciencia, que cada ser humano, eventualmente, sea capaz de construir su propia encarnación con plena conciencia y plena libertad. Ustedes acaban de recibir un conocimiento que Rudolf Steiner construyó a lo largo de décadas de investigación clarividente. No es teoría, no es especulación. Es ciencia espiritual basada en la observación directa de los mundos superiores. Este canal existe para traer esas verdades hasta ustedes sin simplificación y sin distorsión. El Super Thanks allí abajo es la forma de decir que este conocimiento necesita continuar siendo revelado. Cuando le dan clic a ese corazón, protegen un legado espiritual que el mundo moderno quiere olvidar. Se convierten en guardianes de una sabiduría que puede transformar la forma como la humanidad entiende a sí misma. Y existe una práctica que Rudolf Steiner enseñó que puede ayudarte a acceder a fragmentos de esa memoria prenatal. El ejercicio se llama retrospección expandida.
Ya conocen la retrospección básica, que es revisar el día de atrás para adelante antes de dormir, pero la versión expandida va aún más allá. En una noche específica, en vez de revisar apenas el día, intentan recular más, revisitan la semana entera, después, en otra noche, el mes entero, y gradualmente, a lo largo de meses de práctica, comienzan a recular por toda su vida entera. Steiner dijo que cuando consiguen llegar hasta los primeros años de vida, hasta los momentos más antiguos de su memoria, algo comienza a acontecer. Las imágenes no paran en el límite de su memoria consciente, ellas continúan. Y las imágenes que surgen, además de ese límite, no son fabricaciones de la imaginación, son ecos de la previsión que su espíritu tuvo antes de nacer. Son fragmentos del panorama que vieron en la tercera semana después de la concepción. Muchas personas relatan tener la sensación de déjà vu, de ya haber vivido ciertos momentos antes de que ellos acontecieran. Steiner diría que eso no es una ilusión, es una remembranza fugaz de la previsión. Realmente ya vieron aquel momento antes, no con los ojos físicos, con los ojos del espíritu, cuando ella contempló el panorama de la vida futura antes de encarnar. El déjà vu es la prueba de que sabían, de que nada de lo que acontece es sorpresa para la parte más profunda de quien son. Y cuando esos fragmentos comienzan a emerger de forma más clara a través de la retrospección expandida, comienzan a entender por qué eligieron esta vida. ¿Por qué eligieron a esta familia terrenal? ¿Por qué cargan esta misión? Steiner también enseñó que la meditación sobre el sueño puede abrir puertas para esa memoria, porque lo que acontece durante el sueño es una miniatura de lo que acontece entre la muerte y el renacimiento. Toda noche, cuando duermen, su yo y su cuerpo astral salen parcialmente del cuerpo físico y entran en una versión diminuta de las esferas planetarias. Y vuelven por la mañana, trayendo consigo fuerzas renovadas. Si meditan sobre este proceso, si intentan percibir el momento exacto en que la conciencia muda del estado de vigilia para el estado de sueño, están entrenando la percepción del umbral, del punto de transición entre el mundo físico y el mundo espiritual, y ese entrenamiento, con el tiempo, puede permitir que perciban no apenas el umbral del sueño, sino el umbral de la encarnación, el momento en que cruzaron del mundo espiritual para el mundo físico, el momento en que su espíritu entró en este cuerpo. La verdad es que no vienen de la nada. Vienen de un cosmos inmenso, lleno de seres, lleno de sabiduría, lleno de propósito. Trabajaron durante siglos con ángeles, arcángeles y potencias cósmicas para llegar hasta aquí, para estar exactamente donde están, leyendo exactamente esas palabras. En este exacto momento, nada es accidente, todo es preparación. Y la vida que están viviendo ahora, con todos sus dolores y alegrías, con todos sus misterios y frustraciones, fue planeada por ustedes mismos, en colaboración con los mayores arquitectos del cosmos. La próxima vez que se sientan perdidos, recuerden que ya estuvieron en el lugar más distante del universo, en la medianoche cósmica, en el punto más profundo entre dos vidas, y de allá eligieron volver. Eligieron esta vida, eligieron este cuerpo, eligieron esta misión, y si eligieron es porque sabían, con una certeza que trasciende cualquier duda terrenal, que valía la pena. Rudolf Steiner dijo que somos esclavos del pasado, pero señores del futuro. Cada momento es una nueva entrada en el libro del destino de la vida. ¿Elegirían esta vida de nuevo, sabiendo lo que saben ahora? ¿O cambiarían algo? Escribe espíritu si este video tocó algo profundo en tu interior y cuéntame, ¿sientes que ya sabías todo esto antes de escucharlo? Como si estuvieras simplemente recordando. Rudolf Steiner,
Nos ha abierto los ojos a una realidad que resuena con nuestra esencia, una verdad que siempre ha estado latente en nosotros.